Bien, en el siguiente ejercicio nos dicen lo siguiente: la rueda gira sin deslizarse sobre la superficie horizontal en la posición que se muestra. También dice que la velocidad angular de la rueda es 4 radianes sobre segundo en sentido positivo y su aceleración es de 5 radianes sobre segundo en sentido negativo. Entonces, de una vez acá en el gráfico vamos a poner esos dos valores. El primero que nos dan es de la velocidad angular de la rueda y nos dicen que va en sentido positivo, 4 en sentido positivo, es decir, en sentido antihorario. Entonces, por acá voy a dibujar, segundito, voy a dibujar una curvita que vaya en sentido antihorario y digo que eso es 4 radianes sobre segundo. ¿Qué más nos está diciendo el ejercicio? La aceleración angular de la rueda. Nos dice que es 5 radianes sobre segundo en sentido negativo. Quiere decir que eso va en sentido horario. Entonces, segundito, por acá voy a dibujar una aceleración angular en sentido horario que tiene 5 radianes sobre segundo al cuadrado. Listo, muy bien. Continuemos. Sigamos leyendo. ¿Qué más nos dice? Encuentre la aceleración angular de la varilla AB y la aceleración del deslizador B en esta posición. Entonces, cuando nos preguntan aceleración angular, ¿qué nos están preguntando? Alfa, ¿no? Y cuando nos preguntan la aceleración del deslizador B, quiere decir que haya la aceleración del punto B. ¿Ya? Listo, esas son las preguntas que nos hacen en el ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir los puntos en qué los cuerpos o puntos en qué tipo de movimiento se encuentran. Compañeros, el collarín B o el deslizador B, ¿en qué movimiento se encuentra? Listo, entonces escribo por acá traslación. Perfecto, ahora seguimos con la rueda. Compañeros, ¿la rueda en qué movimiento se encuentra? En plano general. ¿Por qué se encuentra en plano general? Porque esta rueda rota y al mismo tiempo se va a trasladar sobre el suelo. Como se encuentran las dos, entonces yo digo que rueda es igual a plano general. Plano general, ¿sí o qué? Finalmente, la barra AB, ¿en qué tipo de movimiento se encuentra? Compañeros, la barra AB es claro, digamos que se va a trasladar como el punto B. Ustedes pueden decirme que la barra AB se traslada así, tal cual como en una sola dirección. No, eso está como imposible de ver. Aparte, fíjense que el punto B que tiene traslación y el punto A, que es un punto de la rueda, que tiene plano general. Por lo tanto, la barra también está en plano general. Entonces yo digo por acá, plano general. Listo, ahora sí. Primero, siempre nosotros empezamos por un análisis de ¿qué, compañeros? Si me están dando aceleraciones y velocidades al mismo tiempo, yo tengo que empezar siempre por un análisis de velocidades. Entonces, usted me le va a decir al profe... ¿estoy grabando? Sí. Bueno, entonces decimos por acá, análisis de velocidades. Análisis de velocidades. Listo, y yo tengo dos cuerpos de los cuales les puedo hacer el análisis: el cuerpo de la rueda y el cuerpo de la barra. ¿Por cuál cuerpo debo empezar? ¿Por la rueda o por la barra? ¿Por cuál empezaría? Imagínense que es el parcial. Por la rueda. ¿Por qué por la rueda? Porque es que de la rueda son los datos conocidos, ¿sí o qué? De la barra no me han dicho nada, pero de la rueda sí me han dicho. Entonces yo acá perfectamente voy a hacer un análisis para la ruedita. Segundito. Listo, muy bien. Entonces, como la rueda se encontraba en plano general, yo voy a dibujar 3 veces la rueda en plano general. Entonces, por acá teníamos el puntico A, por acá teníamos el puntico G y por acá teníamos el punto O. Listo, y vamos a dibujar 3 veces eso. Listo, muy bien. En el primer gráfico, que es el gráfico de la velocidad que tengo que poner, las velocidades de los puntos que quiero relacionar. Entonces, la pregunta es, ¿qué puntos debo relacionar para la rueda? Compañeros, ¿cuál es el punto en común
de la rueda y la barra. De tal manera es que si yo empiezo por la rueda, la idea después es para poder pasarme a la barra. Entonces yo tengo que hallar la velocidad en un punto que sea común entre la rueda y la barra. Ese punto es el punto A. Entonces yo acá perfectamente voy a decir que la velocidad del punto A va de la siguiente manera. Acá va a tener una velocidad del punto A en la componente X y por acá voy a poner una velocidad del punto A en la componente Y. ¿Por qué tiene dos tipos de velocidades? Porque es que esa velocidad se encuentra en plano general. De pronto alguna de estas dos nos dé 0 y nos indique que solamente se encuentra en una. Listo. ¿Y qué les había dicho del punto? ¿Qué velocidad tiene el punto? 0. Entonces de una vez por acá yo digo que el punto O, la velocidad es igual a 0. Listo, muy bien. Entonces de tal manera que la única velocidad que yo puedo trasladar son la del punto A. Entonces por acá le voy a decir al profe velocidad del punto A, velocidad del punto A y lo mismo en la parte de abajo. Velocidad del punto A en Y, esto iría en X y lo mismo lo escribo acá en el punto O, las estoy trasladando. Listo, acá tengo. Yo la asumí hacia la derecha, sí. Pero usted la asume en el sentido que quiera. Recuerde, si nos da negativa significa que iba en sentido contrario. Listo, ya hice el gráfico de la traslación. Uy, este me quedó un poquito corrido. Ahora sigo con el gráfico de la rotación. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el punto A es un punto fijo y que acá va a aparecer que una velocidad angular. ¿Esa velocidad angular yo la conozco? Sí, esa velocidad angular nos la daba el ejercicio. ¿Cuánto era? 4 radianes sobre segundo en sentido antihorario. Entonces acá voy a dibujar, perdón, esta curvita me quedó mal, una curvita en sentido antihorario y digo que eso es la velocidad angular de la rueda. Y digo que eso es igual a 4 radianes sobre segundo. Listo, muy bien. Ahora sí, empecemos a plantear la formulita. Entonces, ¿cómo era la formulita? Yo le digo al profe que la velocidad del punto O es igual a la velocidad del punto A más la velocidad relativa de A con respecto al punto O. Ahora sí le escribo la vectorial, le digo que la velocidad del punto O es igual a la velocidad del punto A más la velocidad angular de la rueda, es decir, W rueda, producto cruz, el vector posición R de O con respecto al punto A. ¿Sí o qué? Entonces, de una vez vamos a dibujar ese vector posición. ¿A dónde debe llegar el vector posición? Al primer punto que escogí en la fórmula, que era el punto O. Entonces, en el último gráfico voy a dibujar un vector que vaya desde el punto A y llegue al punto O, que vendría siendo este vector de acá. Y a eso lo llamo R de O con respecto al punto A. Listo, muy bien. ¿Nosotros conocemos el diámetro o el radio de la rueda? Claro que sí. Sabemos que tiene un radio de 1,5 pies. ¿Qué quiere decir? ¿Que cuánto vale el diámetro? 3, muy bien. Entonces la distancia desde el punto... Uy, esto me quedó corrido. La distancia desde el punto A al punto O es 3. Y una vez vamos a ponerle esa medida. 3 pies, si no estoy mal, ¿cierto? Sí. Listo, 3 pies, perfecto. Ahora sí, empecemos a reemplazar todo. Si ya sé que la velocidad del punto O es igual a 0 porque es el punto de contacto entre la rueda y el suelo, siempre va a ser igual a 0. Entonces digo que 0 es igual a la velocidad del punto A. ¿Cómo puse la velocidad del punto A? Positiva en X y negativa en Y. Entonces acá digo velocidad del punto A sub X en la componente Y menos la velocidad del punto A sub Y para la componente J. ¿Sí o qué? Velocidad en X positiva, velocidad en Y negativa. ¿Sí o qué? Componente Y, componente J. ¿Qué sigue? Más el W de la rueda. Vamos a ver, W de la rueda, ¿va en sentido antihorario? Sí, es decir, vale 4 y va en K positivo. Entonces acá sería más 4 para la componente K, producto cruz, abrimos paréntesis y vamos a escribir el vector posición R de O con respecto al punto A. Entonces, ese vector posición O con respecto al punto A, ya lo hemos dibujado acá, una flechita llegando al punto O. Y ese vector posición, ¿en qué componente iría, compañeros y compañeras? En menos J, así o que como va hacia abajo es negativo, entonces acá sería menos 3J. ¿Listo? Queda lo más sencillito. Resolver el producto cruz. Entonces voy a decir IJK y todo lo que vaya en sentido antihorario para mí es positivo.
Listo, muy bien. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente manera, que 0 es igual a la velocidad del punto A en la componente X sub I menos la velocidad del punto A sub Y para la componente J. Y ahora sí, el producto cruz, primero lo numérico. Entonces, 4 por menos 3 me da menos 12. Ahora multiplico las letras vectoriales. Entonces sería K, producto cruz, la letra J. K cruz J, nótese que voy en sentido contrario a la flechita, por lo tanto me da menos I. Entonces acá escribo que esto me da menos I. Opero esto con ley de signos, menos 12 por menos I, eso me daría más 12I. Entonces esto lo escribo positivo. Más 12I. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Lo único que queda es igualar componentes vectoriales. Entonces decimos I dos puntos, J dos puntos. Y empezamos a mirar, antes del igual, ¿hay algo que tenga la letra I? No, únicamente está el 0. Entonces yo pongo que 0, ahora sí, igual a lo que tiene la letra I después del igual. Lo único que tiene la letra I hasta el momento es la velocidad de A sub X. Entonces acá escribo velocidad de A sub X. ¿Qué más tiene la letra I? Este 12 de acá. Entonces acá sería más 12, ¿no? ¿Listo? Ahora seguimos con la J. ¿Antes del igual hay algo que tenga la letra J? No. Entonces pongo 0, 0. Ahora sí, igual a lo que tiene la letra J después del igual. Lo único que tiene la letra J es menos la velocidad de A sub Y. Listo. Por lo tanto, ¿cuánto vale la velocidad de A sub Y? O la velocidad de A en la componente Y. 0 de una vez, no lo pensemos. ¿Y la velocidad del punto A en la componente X cuánto vale? Menos 12. Quiere decir que la velocidad del punto A iba en sentido contrario. Es decir, acá escribo que la velocidad del punto A sub X es igual a menos 12, por lo tanto, bueno, le ponemos las unidades que serían pies sobre segundo, y ahora sí la escribo como es, que la velocidad del punto A sub X es igual a ese mismo valor positivo, 12 pies sobre segundo, pero digo que iba en sentido contrario a como yo lo asumí. Yo lo asumí que iba hacia la derecha, pero realmente debió haber ido hacia la izquierda. Y encerramos eso dentro de un cuadrito. Listo, después de haber terminado el análisis de velocidades de la rueda, entonces ahora nos vamos a pasar a la barra AB, debido que ya conozco un dato de la barra AB, el cual es la velocidad del punto A. Entonces por acá decimos AB dos puntos. Y vamos a hacer 3 veces el gráfico de la barra AB. Entonces por acá tenemos el puntico A y por acá vamos a poner el puntico B. Listo, y vamos a hacer 3 veces ese gráfico. Listo, lo tenemos ahí. Listo, muy bien. Entonces, continuando, recordemos que el primer gráfico se va a llamar plano general, el segundo se va a llamar traslación y el último se va a llamar rotación. Entonces por acá le ponemos que esto es plano general y eso va a ser igual a traslación más rotación. El segundo se llama traslación y el último se llama rotación. Rotación. Listo, muy bien. Entonces continuemos. ¿La velocidad del punto A ya la conozco? Sí, yo ya la conozco. ¿Y cómo me dio? Que valía 12 y iba hacia la izquierda. Entonces voy a poner el valor de la velocidad del punto A en la componente X como 12 hacia la izquierda. Entonces por acá dibujo una flechita hacia la izquierda y digo que esto es velocidad del punto A igual a 12 pies sobre segundo. Listo, muy bien. Ahora seguimos con ¿quién? Con la velocidad del punto B. ¿La velocidad del punto B la conozco? No, no la conozco. Entonces vamos a asumir en qué sentido va a ir la velocidad del punto B. ¿Hacia dónde creen que se va a mover el punto B si el punto A se mueve hacia la izquierda? Hacia arriba es lo más probable. Y si nos da negativa significa que iba hacia abajo. Y ya, no nos complicamos la vida. Entonces por acá en el punto B dibujo un vector que vaya hacia arriba y a eso lo llamo velocidad del punto B.
Listo. El siguiente gráfico, ¿en qué consiste? En la traslación. ¿Qué va a hacer usted entonces? Me va a trasladar cualquiera de las dos velocidades. Puede ser la del punto A o puede ser la del punto B. ¿Cuál quieren trasladar? Le da, listo. Entonces esto me quedaría de la siguiente manera. Acá me quedaría la velocidad del punto A y en el punto B también, como estoy en traslación, acá pongo velocidad del punto A. Listo, muy bien. En el último gráfico, esa velocidad del punto que yo trasladé, que era la del punto A, ahora voy a decir que es un punto fijo. Debido a que es un punto fijo, entonces va a existir una velocidad angular, que yo la voy a llamar WAB. Listo, muy bien. Y en el punto B va a aparecer la velocidad relativa, que yo la voy a llamar velocidad del punto B con respecto al punto A. Y con eso terminamos los gráficos del plano general. Falta dibujar el vector posición y las medidas de la barra, que ahorita las vamos a hacer. Entonces, continuando, como yo trasladé la velocidad del punto A, entonces empiezo con el punto contrario, que es el punto B. Y le digo al profe que la velocidad del punto B es igual a ¿qué? A la velocidad del otro punto, que es el punto A, más la velocidad del punto B con respecto al punto A. Ahora digo que la velocidad del punto B es igual a la velocidad del otro punto, que es el punto A, más la velocidad angular de la barra AB, producto cruz, el vector posición R de B con respecto al punto A. ¿Listo? Y encerramos eso dentro de un cuadrito para indicar que esa es la formulita que vamos a utilizar. Entonces, listo. Empezamos a reemplazar todo de manera vectorial. Recuerde que como estos son vectores, todo debe llevar una flechita en la parte de arriba. Entonces a esto le colocamos una flechita. Y empezamos a reemplazar. La velocidad del punto B, ¿hacia dónde va? Hacia arriba, es decir, va en J positivo. Acá escribo velocidad del punto B, componente J. ¿Qué sigue? Igual, entonces escribimos igual. ¿Conozco la velocidad del punto A? Sí, vale 12 y va hacia la izquierda. Es decir, sería menos 12 para la componente I. ¿Qué sigue? Más la velocidad angular de la barra AB. Entonces acá tenemos la barra B y yo la asumí en sentido antihorario, quiere decir que va positivo. Entonces acá escribo más WAB para la componente K. ¿Qué sigue? Producto cruz. Entonces acá escribo producto cruz y abrimos paréntesis para escribir el vector posición R de B con respecto al punto A. Recordemos que el vector posición siempre va a llegar al primer punto con el cual empecé la fórmula, que era el punto B. De tal manera que en el último gráfico voy a dibujar un vector que empiece en A y llegue al punto B. ¿Por qué? Porque fue el punto con el cual yo empecé la fórmula. Digo que esto es R de B con respecto al punto A. Entonces, nótese que ese vector va hacia la derecha, entonces es positivo en X, pero como va hacia abajo va a ser negativo en Y. Vamos a mirar qué distancia hay desde el punto A hasta el punto B en la componente X y en la componente Y. Compañeros, en X, ¿qué distancia hay? 3. ¿Y en Y qué distancia hay? 4. Entonces acá voy a escribir paréntesis y escribo que acá sería 3 en la componente I menos, porque va hacia abajo, 4 en la componente J y cerramos paréntesis. ¿Qué hacemos ahora? Resolver el producto cruz. Entonces usted le va a decir al profe I, J, K y vamos a proceder a resolver nuevamente un producto cruz. Todo lo que vaya en sentido antihorario es positivo. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente manera. Velocidad del punto B, componente J, es igual a ¿qué? A menos 12 en la componente I. Y ahora sí empezamos. WAB por 3. Eso me daría más 3 veces WAB. Y ahora multiplico las letras vectoriales. K, producto cruz, la letra I, K cruz I. Voy en el sentido de la flechita, entonces me da J positivo. Esto me daría J. Seguimos ahora con el siguiente. WAB por menos 4. Eso me daría menos 4 WAB. Y ahora multiplico las letras vectoriales. K, producto cruz, la letra J, K cruz J. Voy en el sentido contrario a la flechita, por lo tanto me da menos I. Entonces acá digo que esto es menos I y opero de una vez estos dos signos. Menos por menos me da más. ¿Qué quiere decir? Que acá yo perfectamente puedo escribir esto positivo y acá digo que esto es I positivo. Listo. Ahora para terminar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igualar componentes vectoriales. Entonces digo I dos puntos,
J dos puntos, y empezamos a mirar qué tiene la letra I antes del igual. Como no hay nada, yo digo que eso es 0, y ahora sí digo que eso es igual a lo que tenga la letra I después del signo igual. Empezamos con menos 12 y seguimos con más 4 veces WAB. Entonces acá sería más 4 por WAB. Seguimos ahora con la letra J. ¿Qué tiene la letra J antes del igual? La velocidad del punto B. Entonces acá digo velocidad del punto B es igual a lo que tenga la letra J después del igual, que sería 3 veces WAB. Entonces acá digo 3 veces WAB. Y a continuación tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Procedemos a resolver y despejar. Listo, resolviendo el ejercicio nos damos cuenta que WAB es igual a 3 radianes sobre segundo y la velocidad del punto B es igual a 9 pies sobre segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros asumimos bien tanto la velocidad del punto B como la velocidad angular AB. Entonces nos dio en los sentidos asumidos. Listo, muy bien. Como ya terminé el análisis de velocidades, nótese que yo ya conozco las velocidades de los puntos que me interesan. Ya conozco la velocidad del punto A, ya conozco la velocidad del punto B, conozco la velocidad angular de la barra B. Entonces ya no hay nada más que pueda hacer en un análisis de velocidades. Por lo tanto, me voy a pasar a un análisis de aceleraciones. Entonces le vamos a decir al profe por acá, análisis de aceleración, dos puntos. O análisis de aceleraciones. Listo, y empezamos a mirar. Compañeros, ¿con qué punto, con qué cuerpo debo empezar el análisis de aceleraciones? ¿Con la barra o con la rueda? ¿Con qué punto empezarían? ¿Con qué cuerpo, perdón? ¿Con la barra o con la rueda? ¿De qué conozco un dato de aceleración? ¿De la rueda o de la barra? De la rueda. ¿Qué conozco de la rueda? La aceleración angular alfa. Entonces, listo, lo mejor es empezar por la rueda. Entonces, decimos por acá, no sé, rueda o qué sé yo, dos puntos. Rueda, dos puntos, listo. Y pues vamos a hacer un pequeño gráfico de nuestra rueda. Listo, muy bien, por acá tenemos el puntico G, por acá vamos a tener el puntico O y por acá teníamos el puntico A. Vamos a colocar lo que sabemos de ese análisis de la rueda. ¿Cuánto era que valía la aceleración angular? La aceleración angular de la rueda iba en sentido horario y vale 5 radianes sobre segundo al cuadrado. Listo, muy bien. Entonces vamos a dibujar una curvita en sentido horario y decimos que eso es igual a 5 radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Sí o qué? Listo, muy bien. Entonces, ¿qué necesito yo para poder hallar lo que me estaba preguntando el ejercicio? Recuerde que el ejercicio le estaba preguntando que el alfa de la barra AB, ¿cierto? Mire, decía, encuentre la aceleración angular de la varilla AB. Quiere decir que esto es alfa AB. ¿Qué necesito hallar yo para poder pasarme a la barra AB? Necesito hallar las aceleraciones que tiene el punto A. Entonces, ¿qué necesito hacer acá? Entonces, por lo tanto, vamos a decir lo siguiente, que el punto A, como esto se encuentra en plano general, también va a tener una aceleración angular, va a tener una aceleración en X y una aceleración en Y, que básicamente vendrían siendo ¿qué? La aceleración normal y la aceleración tangencial. Entonces digo que esto es la aceleración del punto A en la componente Y, esto sería en la componente X y por acá voy a tener la aceleración del punto A en la componente Y. Aceleración del punto A para la componente Y. También las podemos escribir como la aceleración del punto A para la no tangencial y acá podemos escribir aceleración del punto A normal. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es una rueda. Listo, muy bien. Ahora, para el análisis de ruedas, cuando ella se encuentra rotando y al mismo tiempo trasladándose, nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente, que la aceleración en el centro de la rueda va a ir de la siguiente manera. Entonces, si la rueda está acelerando en sentido horario, es decir, se va a desplazar hacia la derecha, entonces la aceleración del centro también va a ir hacia la derecha. Y esa aceleración del centro va a ser se va a utilizar con la siguiente formulita. Voy a decir que la aceleración en G va a ser igual a la aceleración angular de la rueda que me multiplica ¿a quién?
al vector R o al vector de distancia de la rueda, ¿listo? Que es el radio de giro de la rueda. Entonces, por acá vamos a poner el R, que el ejercicio no lo da. Este sería el R, que es el radio de giro de la rueda. Y vamos a mirar cuánto vale. El radio de giro de la rueda tiene un valor de 1,5 pies. Entonces, de una vez vamos a decir por acá que R es igual a 1,5 pies. Listo, ahora sí, procedemos a hallar la aceleración del punto G. Por lo tanto, la aceleración del punto G vendría siendo igual a ¿qué? Al valor de la aceleración angular alfa, que es 5, y a eso lo multiplico ¿por quién? Por el valor del radio de giro, que es R, es decir, 1,5. ¿Cuánto nos daría eso? Por favor. ¿7,5? Vale, esto nos daría 7,5 unidades de esto, pies sobre segundo. Y encerramos eso dentro de un cuadrito. Listo. Ahora sí, yo ya tengo un dato para poder hallar la aceleración del punto A. Recordemos que la formulita de aceleraciones necesito por lo menos 1 o 2 datos conocidos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Voy a relacionar la aceleración del punto G con las aceleraciones que tiene el punto A. Sigamos. Entonces, siguiendo con el ejercicio, nosotros tenemos que, bueno, acá nos hicieron una pequeña aclaración. Recordemos que la rueda se encuentra en plano general, por lo tanto hay que volverle a hacer los 3 gráficos. Para optimizar el video y el ejercicio, nosotros vamos a dejar únicamente uno solo. Sin embargo, recuerde que se debe hacer los 3 gráficos para el plano general. Entonces, acá nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a relacionar la formulita diciendo que la aceleración del punto A es igual a la aceleración del punto G más la aceleración relativa de A con respecto a G. Y ahora sí le escribo la formulita principal al profe. Le digo que la aceleración del punto A es igual a la aceleración del punto G más la aceleración angular de la rueda. Miren que la fórmula la tienen en el tablero. Sería alfa de la rueda producto cruz el vector posición R de A con respecto al punto G menos la velocidad angular de la rueda, es decir, omega rueda, y eso que al cuadrado multiplicado exactamente por el mismo vector posición R de A con respecto al punto G. Y vamos a encerrar eso dentro de un cuadrito. Un segundo. Encerramos esto dentro de un cuadrito y le indicamos al profe que esta es la formulita que nosotros vamos a utilizar. Muy bien, continuando con el ejercicio, entonces ahora empezamos a reemplazar todo de manera vectorial. Recuerde que esto también debe llevar flechita arriba, que significa que son vectores. Entonces, empezamos las aceleraciones del punto A. Nótese que la dibujé hacia la derecha y hacia abajo. Entonces acá voy a escribir, un segundo, vamos a escribirlo de color negro y digo que la aceleración del punto A en la componente X es positiva y va en la componente Y. ¿Por qué? Porque la dibujé hacia la derecha. Como la de Y la dibujé hacia abajo, entonces acá sería menos la aceleración del punto A sub Y para la componente J. ¿Qué sigue? Igual, entonces acá voy a escribir igual. Igual. La aceleración del punto G, ¿la conozco? Sí, va hacia la derecha y nos da un valor de 7,5, es decir, acá sería igual a 7,5 para la componente Y. Seguimos mirando, más la aceleración angular de la rueda. La aceleración angular de la rueda, ¿la conozco? Sí, nótese que va en sentido horario, es decir, va en menos K, entonces sería menos 5K. Y ahora, ¿qué sigue? Producto cruz, entonces escribo producto cruz y abrimos paréntesis. Vamos a dibujar el vector posición R de A con respecto al punto G. Como la formulita la empecé con el punto A, quiere decir que el vector posición debe empezar en G y debe llegar al primer punto con el cual empecé la fórmula, es decir, al punto A. A esto lo llamo R de A con respecto al punto G, tal cual como lo dibujé. Nótese que ese vector posición, ¿cuánto valdría? Como va hacia arriba, va en la componente J y sabemos que tiene un radio de 1,5 pies. Entonces acá sería producto cruz 1,5 en J positivo. Cerramos paréntesis. ¿Qué sigue? El menos de la fórmula, entonces escribo menos
¿Y qué sigue? La velocidad angular de la rueda elevada al cuadrado. ¿Esa velocidad angular de la rueda la conozco? Sí, ya la daba el ejercicio. La velocidad angular de la rueda vale 4 radianes sobre segundo y va en sentido antihorario. Pero recuerde que este valor en la formulita no me interesa si va en sentido horario o antihorario. ¿Qué voy a escribir? Únicamente la magnitud. De tal manera que acá sería el menos de la fórmula, acá está el menos de la fórmula, abro paréntesis, la velocidad valía 4 y eso lo elevo al cuadrado. ¿Qué sigue? Multiplicación, entonces acá escribo el asterisco de la multiplicación y exactamente el mismo vector posición R de A con respecto al punto G, que sería este mismo vector posición. Abro paréntesis y eso nos había dado 1,5 J. Y cerramos paréntesis. ¿Qué vamos a hacer ahora? Resolver el producto cruz. Entonces volvemos a hacer el circulito IJK. Y le decimos al profe que todo lo que vaya en sentido antihorario es positivo. Muy bien, entonces todo lo que está antes del producto cruz nos queda de la misma manera. Acá sería aceleración del punto A en la componente X positiva y menos la aceleración del punto A en la componente Y positiva J, y eso es igual a ¿qué? 7,5 en la componente Y, y empiezo ahora a resolver el producto cruz. Recuerde, primero lo numérico. ¿Cuánto es? Menos 5 por 1,5. ¿Cuánto me da eso, por favor? Menos 5 por 1,5, ¿cuánto me da? Menos 7,5. Listo, entonces eso nos daría menos 7,5 y ahora multiplico las letras vectoriales. Cada producto cruz, la letra J, nos vamos al circulito y K cruz J me da menos I. Por lo tanto, ese menos de la I con este menos se me vuelve positivo y acá digo que eso va en I positivo. Ahora, ¿qué sigue? La multiplicación de acá. Esto me daría menos 4 al cuadrado, nos da 16. ¿Y cuánto es? 16 por 1,5. Por favor, ¿me colaboran? 16 por 1,5 nos da un valor de... Vamos a ver. 24. Muy bien, eso nos daría un valor de menos 24 para la componente J. ¿Listo? Muy bien, ya resolvimos el producto cruz, ya aplicamos propiedad distributiva. ¿Qué vamos a hacer ahora? Igualar componentes vectoriales. Le decimos al profe I 2 puntos, J 2 puntos. Antes del igual, ¿qué tiene la letra I? Lo único que tiene la letra I es la aceleración del punto A sub X. Entonces acá pongo aceleración del punto A sub X y ahora ¿qué sigue? Igual. Después del igual que tiene la letra I, 7,5 y 7,5. Sumamos eso y eso nos da un valor de 15, ¿no? Entonces de una vez decimos que la aceleración de A sub X es igual a 15 pies sobre segundo. Quiere decir que en la componente X efectivamente la aceleración iba en el sentido que yo la asumí. Nosotros las asumimos que la aceleración de A sub X iba hacia la derecha y efectivamente iba hacia la derecha. Ahora igualamos las componentes de J. Antes del igual que tiene la letra J, la aceleración del punto A sub Y. Entonces acá coloco aceleración del punto A sub Y negativa. Mire que acá está menos, entonces va menos. Ahora sí, igual. ¿Qué tiene la letra J después del igual? Menos 24. Entonces acá escribo que eso es igual a menos 24. Nosotros resolvemos y obtenemos lo siguiente, que la aceleración del punto A sub Y es igual a 24 positivo. Unidades de esto, pies sobre segundo al cuadrado. Pies sobre segundo al cuadrado. Y encerramos eso dentro de un cuadrito. Como la aceleración de A sub Y nos dio positiva, quiere decir que efectivamente esa aceleración iba hacia abajo, que viene siendo la aceleración normal. Listo, muy bien. Ya terminamos de hallar las aceleraciones de la rueda. Ahora, ¿qué me voy a pasar? Me voy a pasar al mismo análisis de aceleraciones, pero en este caso voy a tomar la aceleración de la barra. Entonces volvemos y hacemos barra AB y recordemos que como está en plano general hay que hacer 3 dibujitos. En el caso de la rueda se me olvidó hacer los 3. Sin embargo, recordemos que son 3. Decimos barra AB, 2 puntos, y volvemos a hacer 3 dibujitos para la barra AB, donde le vamos a hacer el análisis de las aceleraciones. Dime. Sí, es que ellas...
Muy bien, a continuación se presentan los tres gráficos del plano general. Este es plano general, este sería el de traslación y este vendría siendo el de rotación, ¿sí o qué? Entonces, acá nosotros trasladamos las aceleraciones del punto B y acá puse la aceleración relativa. Y el punto B, recordemos que se toma como un punto fijo. Debido a que existe un punto fijo, significa que la barra va a tener una velocidad angular. Y como estoy en el análisis de aceleraciones, pues va a tener la aceleración angular alfa B, que de hecho es lo que nos pregunta el ejercicio. Entonces, escribimos la formulita principal y le decimos al profe que la aceleración del punto A es igual a la aceleración del otro punto, que es el punto B, más la aceleración relativa de A con respecto al punto B. Y ahora le escribo la vectorial, la que nosotros utilizamos. Aceleración del punto A es igual a la aceleración del punto, a la aceleración del otro punto, que era el punto B, más la aceleración angular de la barra AB, producto cruz, el vector posición R de A con respecto al punto B, menos la velocidad angular de la barra AB elevada al cuadrado. Recordemos que este valor se toma como magnitud. Listo, muy bien. Velocidad angular de la barra AB al cuadrado, y eso multiplicado exactamente por el mismo vector posición R de A con respecto al punto B. Listo, y empecemos a reemplazar todo de manera vectorial. Vamos a encerrar esta formulita dentro de un cuadrito y reemplazamos todo de manera vectorial. Listo, muy bien. Entonces, comencemos. ¿Las aceleraciones del punto A las conozco? Claro que sí, nosotros ya las conocemos. Va hacia la derecha y va hacia abajo con los valores anteriormente obtenidos. Entonces, acá ponemos 15 en la componente I menos 24 en la componente J, que son los valores que nos dieron de la aceleración del punto A. ¿Qué sigue? Igual. Aceleración del punto B, ¿hacia dónde la asumí? Yo asumí que iba hacia arriba, entonces acá sería aceleración del punto B en la componente J. ¿Qué sigue? Más la aceleración angular de la barra AB. Vamos a ver yo cómo la asumí. Yo asumí que ella iba en sentido antihorario, es decir, en K positivo. Por lo tanto, acá sería más aceleración angular alfa AB para la componente K positiva, producto cruz, abrimos paréntesis y vamos a escribir el vector posición R de A con respecto al punto B. Recordemos que ese vector posición debe llegar al primer punto que escogí en la formulita, que es el punto A. Entonces vamos a dibujar un vector que empiece en el punto B y llegue al punto A. Eso iría en el último gráfico. Listo, muy bien, algo así. Y a esto lo llamamos vector posición R de A con respecto al punto B. Ahora, ¿qué distancia hay desde el punto B hasta el punto A? Nótese que ese vector posición va hacia la derecha, entonces es positivo, y va hacia arriba, entonces también es positivo en J. La distancia que hay desde el punto B hasta el punto A en X o en Y es 3, y la distancia en J o en Y es 4. Entonces acá sería 3 positivo en la componente Y más 4 positivo para la componente J, y cerramos paréntesis. ¿Qué sigue? El menos de la fórmula, entonces acá escribo menos, abrimos paréntesis y digitamos la magnitud de la velocidad angular de la barra B, el cual tiene un valor de 3 radianes sobre segundo. Dime. Uy, sí, gracias, qué pena. Este vector posición va hacia la izquierda, entonces es negativo en Y. Muchísimas gracias por ese detalle, no me había fijado. Entonces acá sería menos 3 en Y, y como va hacia arriba, efectivamente sí es 4 en J. Muchísimas gracias. Listo, entonces acá sería menos el valor de la velocidad angular, que es 3. Recuerde que es la magnitud y lo elevo al cuadrado. Y eso iría multiplicado ¿por quién? Exactamente por el mismo vector posición R de A con respecto al punto B. Quiere decir que acá sería menos 3i más 4 en la componente J. Siguiente y último paso, resolver el producto cruz y terminamos el ejercicio. Bueno, despejar y acabamos con el ejercicio. Entonces decimos IJK y vamos a proceder a resolver nuestro producto cruz. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente manera. Todo lo que está antes del producto cruz nos queda igual. Menos 15i positivo, menos 24 en J, es igual a ¿qué? A la aceleración del punto B en la componente J,
Y ahora sí empecemos con el producto cruz. Primero lo numérico, menos 3 por alfa AB. Entonces acá me quedaría menos 3 que me multiplica a alfa AB. Y ahora K producto cruz, la letra I, K cruz I, voy en el sentido de la flechita, es decir, me va a dar la letra J positiva. Entonces acá le coloco la J. Y seguimos con el siguiente, alfa AB por 4. Entonces esto me daría más 4 por alfa AB. Y ahora multiplicamos las letras vectoriales. K producto cruz, la J. K cruz J voy en el sentido contrario a la flechita, por lo tanto me da menos I. Ese menos de la I lo pongo antes y acá coloco la I positiva. Listo, muy bien. Y ahora procedemos a resolver esta propiedad distributiva de menos 9 por 3 y menos 9 por 4. Entonces, esto nos quedaría menos 3 al cuadrado nos da 9, 9 por 3, 27, ¿sí o qué? Pero este menos, por este menos de acá, nos daría más 27 para la componente I. Ahora seguimos, menos 9 por 4. 9 por 4 nos da 36. Entonces nos daría menos 36 para la componente J. Listo. Ahora sí, igualamos componentes vectoriales y terminamos el ejercicio. Entonces decimos I dos puntos, J dos puntos. ¿Qué tiene la letra I antes del igual? La tiene el número 15. Entonces acá digo 15. Y eso es igual a ¿qué? A lo que tenga la letra I después del igual. Esto está en J, esto está en J, ay, esto está en I. Entonces hay que colocarlo. Menos 4 alfa AB es lo que tiene la letra I, más 27. Entonces acá coloco más 27. Ahora seguimos con la letra J. Antes del igual, el único término que tiene la letra J es el menos 24. Por lo tanto, acá escribo menos 24 y digo que eso es igual a lo que tenga la letra J después del igual. Empezamos con la aceleración del punto B, menos 3 veces alfa AB, menos 3 veces alfa AB. Sigamos mirando, esto está en I, menos 36. Y a continuación tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y procedemos a resolver. Resolviendo nosotros con los datos obtenidos, tenemos los siguientes valores, que la aceleración angular de la barra es 3 radianes sobre segundo al cuadrado, y la aceleración del punto B del deslizador o collarín B es 21 pies sobre segundo al cuadrado. Y con eso terminamos el ejercicio.